Amén. Vamos a ir a la porción que estamos analizando, que no hemos terminado, pero que creo que hoy vamos a culminar. En Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. 18 hasta el 30. De 1:18 al 30. Esto para meterlo en contexto, porque lo hemos leído solamente el versículo 30 y del que de hecho nos estamos ocupando es del versículo 30. Pero es mejor que leamos el contexto. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, cuando hagamos la palabra y vamos a leerla con reverencia, con respeto. Es la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Di, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así de los judíos como de los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, Padre, te damos gracias. Es tu palabra, amado Rey. Es en la que hemos confiado y en la que nos ha sustentado hasta el día de hoy, pues como dijo el salmista, hubiésemos desmayado ya si no creyésemos que hemos de ver la gloria de Jehová en medio de la tierra de los vivientes. Creemos en tus palabras, Dios, ellas son fortaleza para nosotros, pero pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, a ellas. Padre amado, como dijiste tú, te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas de los sabios, de los doctos y de los entendidos, de los que dicen ser y no son, para revelarlas, Señor, a los niños, a los que tienen hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Padre, sí, te alabamos porque así te agradó hacerlo, Padre. Gracias, Señor. No permitas que ningún sesgamiento de corazón, ni de la mente, Señor, de quien predica esta palabra, ni de quien la ha de recibir, eche a perder, Señor, la esencia de ella. Antes, por el contrario, te pedimos que ella produzca, como está escrito, aquello para lo que tú la envías, Padre, y que vuelva a ti prosperada al 30, al 60, al 100 por uno, y todo solamente para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos hablado durante esta la séptima ocasión que lo hacemos del gran yo soy. Y como decía, y tengo claro yo, que hemos conocido de nuestro Dios, y en tiempos pasados oímos de oídas hablar de nuestro Dios, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Habíamos entendido algo, habíamos creído de una manera con una fe ciega y de carbonero, pero Dios en su misericordia, en otro tiempo dice que habló por medio de los profetas, pero en este tiempo habla por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu. Y nos ha dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender, para que nosotros podamos no solamente
conocerle, sino que podamos creerle y podamos entenderle. Su propósito es ese. Ahora ya no hablamos de un Dios distante, ahora no hablamos de lo que no sabemos, sino hablamos de lo que hemos sabido, de lo que hemos conocido, y cada uno de nosotros a estas alturas puede hablar de su propia experiencia con Dios en la medida en que le ha buscado de todo su corazón, porque no es por equipo la salvación. Ahorita están en los mundiales de ciclismo en Cali, pero hay pruebas que son en equipo, se relevan, uno va adelante, el otro atrás, pero hay unas que son completamente individuales. Y esta carrera que tenemos por delante no es por equipos. Si bien es cierto, como un fortín cristiano nos fortalecemos unos a otros, pero es de cada quien. De manera que 2 estarán en el campo, uno será llevado y el otro se quedará. 2 estarán en la cama, uno se irá y el otro se quedará. Esto habla de que una pareja de esposos, uno se irá y el otro se puede quedar. 2 compañeros de trabajo que participan del almuerzo, ven el sol al amanecer y al atardecer y comparten su cansancio y quizás su alimento, uno se irá y el otro se quedará, porque no se trata de la salvación por equipos. No se trata de que mi hermano o mi hermana es piadosa y que ore por mí. Eso no tiene injerencia aquí, excepto en que Dios toque el corazón de ese por el quien se ora, para que su corazón sea quebrantado y busque a Dios con el mismo denuedo y el mismo anhelo que lo hace aquel que dobla las rodillas por él. Eso es lo máximo que puede acontecer. De manera que ahora conocemos a Dios de una manera diferente. Ahora de una manera diferente, es completamente nuevo. Yo cuando vine al Evangelio, si algo que me impresionó, y lo he dicho muchas veces, es entender la realidad del Espíritu Santo, comprender que Él vive en nosotros, luego comprender el nuevo nacimiento, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Podemos ver el reino de lejos, como podemos ver postales de Alemania, de Frankfurt, de Múnich, pero solamente unos pueden entrar en el reino: aquellos que son bautizados en el fuego, la prueba; en el agua, la obediencia. Fuego y agua. El agua habla del mandamiento del bautismo, pero con él se tipifica la obediencia de un pueblo. El fuego habla de la prueba por la que somos pasados como por un crisol, porque el oro, que es precioso, se prueba con fuego, cuanto más la fe, que es más preciosa que el oro, ha de ser probada. Y esto no lo quieren oír muchos, pero esto es del que lo puede recibir y aquel a quien Dios se lo da. De manera que vemos los frutos. Podemos pasar 10 años, yo conocí personas que duraron 17 años en la iglesia y nunca estuvieron en la presencia de Dios, y aún la vida de uno en muchas cosas allí también, porque no solamente ellos, sino uno también, mucho tiempo en la iglesia y muy poco tiempo en la presencia de Dios. Muchos van y vienen y no hay cambio. Aquello que se tenía mal se sigue teniendo mal, aquella desobediencia sigue estando allí. No hay ningún remordimiento, no hay ninguna lucha, no hay ningún arrepentimiento, no hay ninguna propuesta de cambio voluntario. Seguimos siendo los mismos. En tal caso, nos asemejamos a esas personas que yo les hablo, que todo el tiempo están en la ir y venir, pero el que está al lado no dice: oye, ¿cómo has cambiado? No lo percibe nadie. Si acaso que estás más gordo, que estás más viejo, que estás más calvo. Pero ese no es el cambio del que hablamos, ni el que Dios propone en nuestras vidas. Es un cambio con conocimiento. Así que Dios nos cita y nos cita y nos cita, y un día las paredes de este lugar serán testigos contra nosotros mismos. Dirá: yo hablé muchas veces y convoqué y no escuchaste. Pensaste que la convocación venía del hombre, y el hombre pues puede ser desestimado, puede ser tenido como cantaletoso, como lo que vea cada quien en el hombre, pero nosotros somos llamados a ver más allá del hombre. Como dice la palabra, ya no conocemos a nadie según la carne, sino miramos en el Espíritu. Y si Dios usa un tiesto, puede usar una burra, puede usar una mula y me puede usar a mí. Lo importante es que estemos atentos en un espíritu, dispuestos a escuchar lo que Dios dice. Eso es. Ahí, en ese punto, nuestra relación con Dios ha cambiado. Hemos entendido más, hemos sabido que Dios es mucho más que un hombre santo que simplemente nos santiguamos, nos persignamos, ¿sí? O cuando pasamos por delante de esa imagen. Ahora Dios es un Dios real para nosotros. Y este estudio del yo soy, que como repito hoy termina ahí, pero eso no toqué un 0.001% de ese yo soy. Decir que prediqué el 0.5% es pretencioso, porque el gran yo soy es justamente eso: todo de todo, en todo. Así que yo solamente con estas 7 predicaciones, para algunos entendibles, para otros alimento muy sólido que no pueden digerir, amén. Pero llegará el tiempo en que lo puedan digerir. Se ha hecho de la manera más
más viable que el Señor ha querido, pero me ha indicado, pero eso no significa que lo hayamos barrido todo, ni que lo hayamos entendido todo, pues si ya lo hubiéramos entendido, el resultado sería otro, en cada una de nuestras vidas, pero hacia allá caminamos, ese es el propósito, caminar hacia allá. Hemos hablado acerca de nosotros en Cristo, y hemos hablado acerca de esto porque el versículo de la predicación es más por Él, por el Padre, por Dios, por Jehová. Estáis vosotros en Cristo, estáis vosotros en Cristo, en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y en una versión que es la original dice 2 puntos, justificación, santificación y redención. Aquí ponen coma, pero realmente el original es 2 puntos. Justicia, santificación y redención, porque sabiduría en verdad no tiene nada, no tendría que ver con este propósito, con estos 3 puntos. Justificación, santificación y redención. El propósito es sabiduría. El propósito es sabiduría de Dios. El propósito es sabiduría de Dios. Ahí lo vimos como Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. La esencia de la sabiduría, la sabiduría. Si yo quisiera hablar de la sabiduría, y perdóneme Señor, me salgo del texto, pero me voy a Proverbios. Podemos ir a Proverbios. ¿Dónde están Proverbios? Por aquí. Ya. Proverbios en el capítulo 2 y habla de la excelencia de la sabiduría. Y yo quiero hablar que esta es la sabiduría no humana, carnal, terrenal y diabólica, sino de la humana, de la sabiduría de Dios. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si se inclinare tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y hoy más que nunca se entiende ese sentido, esa palabra aquí, si como al billete, como a la plata la buscares, y la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová, entenderás, propósito final, entenderle, conocerle, creerle y entenderle, y hallarás el conocimiento de Dios. Creced en la gracia y en el conocimiento de Dios, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas mediante el conocimiento. Podemos luchar brazo partido ahí afuera, podemos hacer lo que queramos, pero si entendemos que Cristo es nuestra provisión, Él obrará como nuestra provisión y lo hará sobrenaturalmente. Podemos ir al médico 10,000 veces, está bien que lo hagamos, pero si entendemos que Él es la sanidad, ella fluirá en nuestra vida. Y hallarás el conocimiento de Dios. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Porque Jehová da la sabiduría, y de la boca de Él viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y yo tengo que decir que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Si alguien tiene falta de algún bien, pídalo. Podemos hacerlo. Hay 2 maneras de obtener las cosas de Dios. Una es clama, gime, llora, ayuna, suplica, como el juez, como la vida ante el juez injusto, hasta que Dios, que no es juez injusto, sino misericordioso, determina abrir la puerta y atiende. Esa es una manera. La otra es buscándolo a Él y el reino de su justicia, y las demás cosas, en vez de estar nosotros detrás de ellas, vendrán tras nosotros por añadidura. Hay 2 maneras de hacerlo, ambas válidas. Alguien puede escoger clamar y pedirle a Dios por el sustento diario, y lo puede hacer y está bien hacerlo. Pero alguien puede mejor buscarlo a Él todo el tiempo y que venga a morar en su vida, y entonces el sustento diario, la sanidad, la provisión, por supuesto la sabiduría vendrá. Con esto quiero decir que alguien puede pedir sabiduría y tener sabiduría, pero alguien puede pedirlo a Él y Él es la sabiduría. Alguien puede pedir una virtud y Dios le da la virtud, o puede pedir que venga Cristo a su vida y Él tiene toda la virtud. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo puede venir? Hemos aprendido que por Él estamos en Cristo, que cuando nos puso allá genéticamente en una obra que solamente Dios podía hacer, porque ninguno de nosotros podía jamás ni imaginarse esto. Yo no me lo imaginé. Yo oí de Cristo crucificado toda mi vida y vine al cristianismo y entendí muchas cosas, pero que yo estuviera en Él allá, y lo entendía como que yo por fe tenía que creer que estuviera allá, pero ni me imaginaba cómo.
Pero que Dios me haya metido en la genética de Cristo y que haya estado yo en la cruz con Él, no lo entendí hasta no hace muchos días. Y cuando entiendo eso, no entiendo que no es una cosa solamente de mi fe. Yo lo voy a creer porque lo voy a entender, pero es una realidad. Y si yo no estoy en Cristo, Él no puede estar en mí. Porque si yo no estoy en Cristo, yo no soy salvo. Y Él no puede venir a morar en un vaso que no ha sido redimido, que no ha sido salvo. Yo tengo que estar en Cristo. Y esto proviene de Dios, quien nos puso a nosotros por el poder supremo de su soberanía en Cristo. Y en Cristo fuimos crucificados, para que en Cristo también fuésemos enterrados, sepultados, y con Cristo fuésemos resucitados. Por eso hemos hablado de cada uno de los aspectos, de que Él es el pan, Él nos nutre, pero dijimos que Él primeramente es la vida, la vida, la vida. Él es la vida. Y dijimos primero, Él es la verdad, Él es el que nos guía a la verdad, Él es el que nos revela todas las cosas que Él ha hecho para nosotros, su designio, su soberanía, su plan, su propósito. Él es la verdad. Y Él es el camino. Solamente transitando como Él, en la cruz, a la muerte, a la resurrección, a la diestra del Padre, solamente podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Él es el camino, Él mismo es el camino. Pero Él es la vida, esa vida que vino a nosotros. No que nos da vida, sino que Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Y ahora Él también dice, yo soy el pan. Porque la vida es sustentada por el pan y Él dice, yo soy el pan, yo soy el que te sustento. Yo te doy la vida, pero yo mismo a través de mi palabra te sustento todos los días. Y yo soy la luz porque una vez que tienes la vida y una vez que tienes el pan, tienes la fuerza, pero ahora tienes que caminar. ¿Y cómo caminar si no tienes la luz? Tienes que ver para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cristo es todas las cosas de Dios. Todo, absolutamente todo está en Él. Para que Cristo sea el todo y luego Él mismo se somete al Padre, para que Dios sea el todo y en todos, propósito final. Entonces, estamos en Él, no por obra de hombres, porque para el hombre esto es imposible, lo hizo el Señor. Ahora, eso lo hemos estudiado ya. Quedó pendiente que Dios, por Él estamos nosotros en Dios. Y ahora Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, o Él está en nosotros, Él está en nosotros, Él está en nosotros, dilo, Él está en nosotros. Cuando nacimos de nuevo, la genética de Dios está en nosotros. Él nos conforma a su imagen. Ese nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, dice la palabra literalmente. Creado en justicia y santidad de la verdad en Dios. No es algo parecido a Dios, es de su naturaleza. Es puesto en nosotros con la naturaleza de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Pecamos con nuestra vieja naturaleza, pero la nueva no puede pecar. Le es imposible pecar porque es nacida de Dios. Y esto es una noticia gloriosa. Es glorioso. Es glorioso porque si nosotros nos esforzamos en alimentarnos, en nutrirnos, la naturaleza de Dios crece en nosotros. La vida nueva que nos ha dado. El nuevo hombre crece, crece y crece y crece y crece y fructifica. ¿Y qué fructifica? El fruto del Espíritu en nosotros. Y Dios es glorificado en esto. Así que Dios no nos pide a nosotros que seamos santos con nuestra vieja naturaleza, ni nos dice, yo te doy el poder para que seas santo, yo te doy el poder. No, Él nos puede dar atributos, podemos pedirle alguna virtud, pero repito, la esencia, lo que Dios quiere es Él en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso no es una declaración, un rezo aprendido, eso es una realidad. Si lo quiere llamar, yo no sé, un pensamiento profundo, métase y medítelo, que significa, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto no es un texto para que aprendamos, para que digamos que lo amamos mucho y que, como yo amo a mi madre, ella está en mí, mi padre, tú estás en mí, papito amado, moriste un día, pero tú estás en mi corazón. No es algo poético, no es algo así, es esencial, físicamente real, absolutamente cierto. Como saber que tenemos una columna vertebral. ¿Has visto tu columna? ¿Algún día has mirado tu columna? ¿Algún día has mirado una falange, aunque sea internamente la médula de está en ti? Y sin ella no podrías caminar, pero está en ti y está en mí. Así de esencial y de real, pero mucho más real, es nuestro Dios en nosotros, mediante la nueva creación. ¿Y cómo pudo acontecer esto? Por el poder de Dios, primero que todo. Juan 16, 7, dijo el Señor. Dice el Señor en su palabra, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por Él estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Cuando confesamos a Cristo nacemos de nuevo, pero aparte de nacer de nuevo, el Señor envía al Consolador, el Espíritu Santo. Él viene a nuestras vidas y está en nuestras vidas.
Y dice en el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo que está haciendo esta mañana, tomando de lo del Padre y haciéndonoslo saber. En esta hora, aquí y delante de este pequeño grupo de personas, Dios está cumpliendo su palabra. Algunos lo quieren creer, amén. Otros no lo creen o lo creen menos, igual. Dios cumple su palabra. Usa las vasijas de barro y habla a su pueblo. Y lo dice una y otra vez, oigan o dejen de oír. Dios habla a su pueblo. Él está en nosotros como el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, dice la palabra. Entonces, recordemos, aquí es importante recordar que los tres son uno. ¿Que los tres son qué? Uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Tres que son uno. ¿Sí, amén? Unidad. Yo puedo estar con mi esposa y mis dos hijas en unidad, pero no quiere decir que no tengamos nuestra unicidad. En unicidad yo soy uno. En unicidad mi hija Ana es una, mi esposa Norma es una y Laura Catalina es una. Pero en unidad somos todos uno solo y actuamos en conjunto como uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu en unicidad, cada uno es separado, es una persona distinta cada uno. Pero no una mayor de potencia ni en gobierno. Bueno, en autoridad se ha determinado que el Padre es sobre el Hijo y sobre el Espíritu. En deidad, absolutamente iguales. Es una sujeción voluntaria. ¿Amén? Entonces, esto es importante saberlo porque el Espíritu Santo vino a nosotros y el Espíritu Santo es el Señor. Como cuando el Hijo dijo, el Padre y yo somos uno. Cuando Felipe dijo, muéstranos al Padre, y él dijo, tanto tiempo entre vosotros y no me conocéis. Eso sonó fuerte. Sonó muy fuerte para un hombre que de repente le diga, quiero ver a Dios y le diga, ¿tanto tiempo y no me has visto? ¿Qué está hablando? Para nosotros hoy algo, siempre lo he dicho, por la religiosidad quizá, o por el conocimiento bíblico y ojalá por entendimiento espiritual, lo sepamos. Pero para aquel hombre era como así, ¿quieres que te muestre a Dios? ¿Me estás viendo? No era fácil. Pero eso es lo que dijo el Señor. El Padre y yo somos uno. Quien quiera al Padre me ve a mí. El Espíritu y yo somos uno. Quien quiere hablar con el Hijo, habla con el Espíritu porque son uno. En unidad. Completamente de acuerdo. Entiéndete con Él, que es como si hablaras conmigo. ¿Quieres hablar con alguien? Habla con mi esposa, que es como si hablaras conmigo. Eso es lo que significa esto. Yo quisiera que el pastor Orlando y el pastor Gabriel me dieran una manita con unas citas bíblicas. ¿Sí? Iniciar el favor. Entonces, por favor, el pastor Gabriel, Juan 7, 37 al 39, el pastor Orlando, Gálatas 3:10, 3:14. Esto aconteció por el Padre, porque el Padre quiso que fuese así. Dice el Señor, ríos de agua viva. 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había venido el Espíritu Santo sobre los creyentes porque Cristo aún no había sido ¿qué? Glorificado. Aún no había sido glorificado. Jesús, no olvidemos Filipenses 2:5, el cual haya nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no tuvo como cosa que aferrarse al ser Dios, sino que se anonadó, se anuló, se hizo hombre y descendió a la condición de siervo y murió en cruz. Y porque se humilló a lo máximo, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que todos los que están en los cielos y en la tierra confiesen que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se dobla delante de Él. El Señor se anonadó, se anuló. Aquí
el Espíritu Santo estaba en él, pero aún no había venido sobre los otros. Y dice claramente que de nosotros fluirían ríos de agua viva, pero aún no, porque él aún no había ido al Padre, aún no había sido glorificado. Eso es lo que está diciendo aquí. El Espíritu Santo, ¿qué? Aún no había venido a los hombres. Amén. Ahora sí, el pastor. Gálatas 3:10, Gálatas 3:14. 3:14. Sí, señor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Porque estamos mirando cómo es que Dios está en nosotros. Dios está en nosotros, nos dio de su naturaleza, Cristo en nosotros, formándose como un nuevo hombre. Pero Dios está en nosotros directamente por su Espíritu. Y aquí está diciendo que a fin de que por la promesa recibiésemos, que por la fe recibimos la promesa. Vuelve a leerlo, por favor, Pastor Orlando, para no confundir. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Pastor, por favor, Gabriel, por favor, 8:15 de Romanos y Efesios 1:13, el Pastor Orlando, por favor. 8:15 y Efesios 1:13. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Hemos recibido el Espíritu Santo y está en nosotros. Y podemos decir Abba Padre, Espíritu de adopción. Sigue, Pastorcito Orlando, por favor. El Pastor Ven. Gabriel, me prepara 2 Corintios 3:17, por favor. Amén. Pastor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. 2 Corintios 3, 17. 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor, El el Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos en Cristo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo porque estamos en Cristo con toda bendición celestial, espiritual. Pero también nos dice que Él está en nosotros. ¿Sí, amén? Sigamos. El pastor Gabriel leyó 2 Corintios. 2 Corintios 3, 17. Romanos 8:11, Pastor Orlando, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. Amén. Gracias, pastorcitos, muy amables. Es esto. Estas son citas que hablan de la venida del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es glorioso. Todo eso que hemos leído es tuyo, si lo puedes creer. Y es mío, por supuesto que lo puedo creer, porque además nos ha dado la fe para poderlo hacer. Amén. Dice ahí lo que acaba de leer el pastor Orlando, Romanos 8, dice desde el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula, que es el que está en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, leo el versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos Abba Padre, también lo leímos. Y el 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es lo que dice la palabra. Así que cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesucristo, fue ungido. Jesús es Dios hecho hombre, todo hombre. ¿Sí, amén? Cuando viene el Espíritu Santo sobre él, él es ungido y se convierte en Jesucristo. Cristo es ungido, la palabra Cristo significa ungido. Cuando vino el Espíritu sobre él y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar el año de la buena voluntad de Dios, para sanar a los enfermos, para proclamar apertura de cárcel a los presos, para anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Para eso es que vino el Espíritu. O sea, viene con un propósito, es propósito. Ahí el Espíritu Santo, el Señor tomó la escritura, Lucas 4:18, para ser exacto. El Espíritu de Jehová, el Señor, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Qué casualidad, abrió al azar, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ahora soy Jesucristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que encontramos allá. Y luego dice el año de la venganza, pero literalmente hasta ahí cerró. Él solamente venía a cumplir esta parte, la parte de la venganza. Después vendrá y abrirá otra librería y a declarar el año de la venganza del Señor. Pero él leyó hasta ahí deliberadamente. Hasta ahí era el propósito, a proclamar esto, tiempo de gracia. Entonces se convirtió en el ungido, Jesucristo. Amén. David fue ungido con aceite en un cuerno, como ese chofar que está allí. Pero Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Él fue ungido con el Espíritu Santo, y Él es el que bautiza con Espíritu. Él es el que lo puede hacer, pero solamente sí cuando Él fuera glorificado. Así que cuando fue glorificado, Él envió a su Espíritu. Amén. Eso es lo que acontece aquí. En Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Ahora estaba ungido, ahora va al templo, ahora abre el libro de Isaías y ahora dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido con un propósito. Yo no unge a nadie para nada. Si tú quieres ser ungido, camina en pos del propósito y Dios te unge. Habla la boca y Dios te la llena. No esperes decir: siento el carracacá y ahora sí voy a ir. No vas a sentir ningún carracacá. Ve y Dios dirá lo que tienes que hablar. Señor, ¿qué iremos? No te preocupes, yo te pondré en la boca lo que tienes que decir. Habla a ese pueblo, tú serás mi boca. No es yo tengo que sentir el cacarracacá, tengo que ir a la escuela de la teología, prepararme más que un yogur, conocer mucho más, ser un experto en lingüística para ir. No es así en el propósito de Dios. Ese es el camino del hombre que se parece mucho y simula, pero solamente simula. Recibirá conocimiento, mas no revelación. Recibirá adoctrinamiento, pero no convicción. Y se llenará de soberbia, de altivez y no de humildad. Ese será el resultado. Muy parecido, dos caminos, es muy parecido el caminar. Y algunos quieren ese otro camino porque el título les hace sentir que sí son llamados. Pero el simple llamamiento de Dios requiere de fe para caminar en ese sentido, en esa dirección. Y ahí es donde se necesita que el Espíritu Santo hoy dé convicción a nuestro ser. Amén. Él está en nuestra vida, eso es lo que estamos diciendo hoy. Él está en nosotros. Y solo a partir de la ida de Él vendría el Paracletos. Conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, yo no puedo enviaros otro consolador, el Espíritu, que vendrá sobre cada uno de ustedes. Y las obras que yo he hecho, ustedes las harán y aún mayores. No quizá en calidad, pero en cantidad, porque son muchos. Tú ungido, 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 hablando la palabra de Dios, imponiendo manos, sanando enfermos, y Él allá, a la diestra del Padre, con su voluntad, diciéndote a quién y cuándo y cómo. Muchas mayores obras. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Amén. Entonces, hable con mi hijo, porque es igual que hablar conmigo, porque en mi hijo está mi espíritu. Podemos leer Juan 14:20. 14.
Esta es una que tengo aquí. Yo las pongo por allá al margen porque aclara un poquito de ciertas cosas. En el 14:20 aclara esto. Juan 14:10, perdón, 10, es 10. Mas cuando fuereis convidados, ay Dios mío. Por favor, creo que me equivoqué en la cita. Juan 14:10. Bueno, es donde dice que, muestra a ver si la encuentro. Si alguien la mira allí, ahí donde dice, debe estar en ese mismo capítulo, pero me equivoqué en el versículo. Dice que el Padre y el Hijo son uno. El que recibe al Padre recibe al Hijo, el que recibe al Hijo recibe al Padre. El Espíritu es el Señor es el Espíritu. Esto es, esa cita la quería meter, pero parece que anoté mal. Amén. El Espíritu Santo convenimos en que no podía venir hasta que Cristo no fuera glorificado. ¿Cuándo fue Cristo glorificado? Juan 14. ¿Cuál me dices tú, Nuri? ¿Juan qué? ¿El 10? Que perdón, tiene toda razón, lo que pasa es que no estaba equivocado, sino que estaba poniendo los ojos en Lucas, perdón. Sí, no, yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Los 55 años no vienen solos. ¿Cierto, Judith? No vienen solos. Todos no saben lo que es eso, pero en pocos días lo vas a saber, y es duro. Mira lo que pasa, queda uno mal delante de todo el mundo porque le toma la cabeza del pelo. Juan 14:10, ahora sí. Ahora sí, yo me he equivocado una vez que creí que estaba equivocado. No estaba equivocado. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es poderoso. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es tremendo. Las palabras, porque todo el mundo tiene la idea de que el Padre está allá en los cielos, ¿cierto? Pero aquí está diciendo otra cosa el Señor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Uy, Él hace las obras, tremendo, ¿no? Así de potente es la cosa. Y así de potente es cuando tú dices, yo no hablo las palabras mías, sino el Espíritu de Dios que está en mí, Él habla. Las palabras que el Padre quiere que hable, las palabras que Cristo quiere que hable, porque Él tomará de lo del Cristo y lo pondrá en mi boca y lo hará saber, y lo hará por ti, y lo hará por todos los que creemos. Y esto es glorioso, y merecería un aplauso para el Rey de Reyes y para el Señor de los Señores. Es así. Ahí está. Ahora sí, él no podía enviar el Espíritu Santo hasta no ser glorificado. ¿Y cuándo fue glorificado el Señor? Cuando fue resucitado. Lo resucitó. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, Cristo es quien viene a vivir en nosotros. Cristo viene a vivir en nosotros. ¿Sí? Como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso no es un decir liviano, y alguien piensa que tiene que decirlo cuando tiene 50 años o 55. No, desde ya lo puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, amén. Entonces, eso es lo que acontece. Él viene a vivir en nosotros. El Señor es el Espíritu y el Espíritu es el Espíritu de Cristo y Él viene a vivir en nosotros, Dios en nosotros. Emmanuel, Dios en nosotros, voy a decir con nosotros. En primera de Juan 5:18, vasito de leche, ahora sí. Yo no sé, con bocadillo, sí. 5:18 dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Somos nacidos de Dios. Pero hay una parte en que dice, por aquí también en esto de Juan, alguien lo puede encontrar por ahí, que el que es nacido de Dios no puede pecar. No peca porque no puede. No peca porque no puede. En el libro de Colosenses, voy a resumirlo todo con Colosenses. Colosenses 1 y del 24 en adelante hasta el 29 voy a leer, y esto como que resume más aún. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto ahí lea con harto bocadillo y harta leche, hermano. No mucha porque le inflama el colon, pero
deslactosada, pero esto amerita como 1 litro de leche y una lonja de bocadillo. Con el primer versículo tenemos para el rato largo. No vaya a comer frijoles a la vez. Ahora me gozo en lo que padezco. Si come frijoles va a padecer por otra cosa. En lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Esto, repito, es fuerte. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, según el proyecto, el plan de Dios, que me fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio. ¿Qué tenía que anunciar la palabra de Dios? ¿Qué tenía que anunciar de esa palabra? Esto. El misterio que había estado oculto. El misterio que había estado oculto desde los siglos. Es de lo que yo he querido hablar esta mañana. De cosas que no entendíamos, que no sabíamos, pero que estaban ahí, pero que estaban ocultas a nuestro entendimiento. No porque no fueran ciertas, sino porque no la habíamos entendido. Quizás Spurgeon la entendió, quizás Whitefield la entendió, quizás Seymour la entendió, y muchos de aquellos hombres llenos del poder de Dios la entendieron, pero no todo el mundo lo ha entendido. Este misterio que Pablo tenía que predicar, el cual había estado oculto, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros los gentiles. Hay muchos gentiles, pero no a todos les está revelando esto. Se lo está revelando ¿a quiénes? A nosotros. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, vuestra esperanza, la esperanza de gloria. Este es el misterio oculto desde antes de los tiempos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dilo, Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. ¿Cómo así? La manera de que la gloriosa presencia de Dios esté en mi vida. No hay ninguna otra manera diferente a este misterio revelado a su pueblo. Cristo en mí, Cristo en ti, mediante el nuevo nacimiento. Cristo en mí, con su poderoso espíritu, forjando en mí la obra sobrenatural. Transformados de día en día, de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios somos transformados, de manera que vemos nuestra imagen y vemos la imagen de Él. Somos transformados de gloria en gloria. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Yo creo que hasta ahí. ¿Sí, amén? Colosenses 1:24. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, otra vez, para lo cual trabajo, luchando según ¿qué? La potencia, diga, según la potencia. ¿De quién? De Él, la cual actúa poderosamente, ¿dónde? En mí. Es en el poder de su fuerza. Cuando nosotros entendemos esto, es un cambio de mente, porque externamente seguimos haciendo lo mismo. Iguales, pero algo cambia en el interior. Somos conscientes de que Dios es mi provisión y la provisión tiene que estar. Soy consciente de que es mi sanidad y tiene que estar la sanidad. Soy consciente de que Él mora en mí y Él está en mí. Ahí podemos comprender. Para comprender qué significa Cristo en nosotros, tenemos que entender qué es la vida. Dijimos que la vida, en otro tiempo nuestra vida era hacer lo que nos daba la gana, pero ahora la vida es Cristo. Digo, antes nosotros echamos mano del árbol del bien y del mal, o sea que determinábamos con nuestros propios pensamientos qué estaba bien y qué estaba mal, y qué queríamos hacer y qué no queríamos hacer, bueno o malo, algunas cosas bien y otras mal, la mayoría mal, pero muchas bien también. Pero ahora con la nueva vida de la que hemos hablado, la vida de Dios, la vida, como dicen en la película, el fuerte, el reto, eso para decir que es lo más grande, ¿no? Esta es la vida. No hablamos de una vida cualquiera, sino la vida. Esta es la vida de Cristo. Ahora con la vida de Cristo en nosotros, cuando hacemos algo indebido, la vida reacciona. ¿La vida qué? Reacciona. Por eso Dios tiene que primero establecer una relación con Él mediante meternos en Él. Por Él estáis vosotros en Cristo. Estando en Cristo nos redime. Cuando venimos a esta vida, en nuevo nacimiento, Él puede venir a nosotros. Pero nosotros estamos en Cristo desde antes. Y ahora, porque hemos nacido de nuevo, Él puede venir a morar en nosotros. Él puede hacer toda la obra en nosotros. Él en nosotros. Es nuestra esperanza de gloria. Amén. Ahora podemos tener una relación con Él. Eso es lo que dice. Ahora podemos tener una relación con Él. Todo lo ha hecho Dios. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, todo es obra de Dios. Esto reiterativo, pero por favor, ténganme paciencia y por favor lean un poquitico de eso.
Gálatas 4:9. Son muchas citas, por supuesto que son mucho, pero digo que 0.01% de lo que tiene encerrada esta tremenda verdad, yo puedo hacer aquí. Gálatas 4:9 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Otra vez, Gálatas 4:9. Ahora sí me quedé despistado yo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí está hablando de que una vez que nosotros tenemos la vida sobrenatural, nosotros no podemos volver a la vida natural. ¿Qué es lo que hacemos? Vivir asustados, vivir medrosos, no tener la vida victoriosa, sino vivir en una vida de desgracia y de derrota. Entonces recordemos, con este versículo 1:30 de 1 de Corintios estamos diciendo dos cosas: que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. De no ser que nosotros estuviéramos en Cristo, habríamos perecido en el intento. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios hubiera tratado personalmente con el pecado de cada uno de nosotros, moriríamos. ¿Sí, amén? Tendríamos que ser eliminados porque la paga del pecado es muerte. Al ponernos en Cristo, Dios lo hizo muy sabiamente, porque morimos sin haber sido eliminados, sin desaparecer, sin ser extinguidos. Es sabiduría de Dios. Es sabiduría de Dios. Cosas que nosotros, yo sé que no podemos entender del todo, pero que podamos dilucidarlas, vislumbrarlas, ya es bueno. Amén. Entonces, luego de que Él ha hecho eso, nos establece en Cristo. De que nos ha establecido en Cristo, establece a Cristo en nosotros. Eso es lo que quiero decir yo en esta mañana. Amén. Él elimina el pecado de nosotros indirectamente, no lo eliminó directamente, porque no lo aguantaríamos, no lo soportaríamos, reventaríamos. Por eso Jesucristo se puso en medio entre nosotros y la justicia del Padre, y allí pudimos soportar nosotros. Así se cumple la palabra de Dios sin que tengamos que ser destruidos. Cuando Dios juzgó a la humanidad en Cristo, nos juzgó a nosotros. Todos nosotros fuimos juzgados, ya, juzgados. Y en esto implica, Dios es un juez justo. A nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo crimen, ¿cierto? Como estábamos en Cristo y fuimos juzgados en nuestro pecado, ahora somos redimidos. Por eso no hay condenación alguna para los que estamos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús fuimos muertos. Eso es de lo que se trata. Cuando Dios juzgó al mundo, nos juzgó a nosotros. Murió por nosotros, resucitamos nosotros en Él. Eso es lo que quiere decir todo esto. Amén. Nos puso en Él. Cuando llega Cristo a ser nuestra sabiduría, entonces, ¿cuándo llega a ser Cristo nuestra sabiduría? El propósito de Dios es, como leímos en Proverbios, que la sabiduría de Dios fluya en nosotros. La sabiduría de Dios. No que nos dé sabiduría, sino Dios mismo, Cristo mismo es hecho para nosotros sabiduría de Dios. Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Di, yo tengo la mente de Cristo. No el cerebro de Cristo, la mente de Cristo. No hablamos de neuronas, hablamos de la parte espiritual. Tenemos partes cognitivas físicas, que es el cerebro y sus neuronas. En el alma está la mente y allá en la parte espiritual está la intuición. Y todas estas son partes cognitivas. Hablo de inteligencia. Ahí Dios obra. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, la tenemos. Eso es lo que dice el Señor. Todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que nosotros, por medio de la justificación, la santificación y la redención, hemos de tener totalmente la mente de Cristo. Pero ya fuimos, eso es un proceso. Ya fuimos justificados por Cristo. Estamos en el proceso de santificación por Cristo. Seremos redimidos plenamente por Cristo. Amén. A ver, fuimos justificados por Cristo en la cruz. Amén, mis hermanos. No se cansen, síganme un poquito más. Fuimos justificados con Cristo en la cruz. En este tiempo estamos siendo santificados por Cristo mediante su Espíritu. Somos santificados en ese tiempo. No, ninguno recibe poder para ser santo. No, ninguno pide un poder especial para que se haga un hombre que no peca. Ninguno va a recibir eso. Vamos a recibir la vida de Cristo.
Cuando nosotros lo entendíamos religiosamente era: no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, no harás, y entonces se convierte en un montón de normas que finalmente afectan nuestra conducta. Pero Dios no viene a afectar nuestra conducta, viene a cambiar nuestro ser. Entonces la religiosidad consiste en que la gente quiere imitar a Cristo. Dios no nos dio un modelo en Cristo, Dios nos dio la vida de Cristo en nosotros. Hay quien tiene que pujar para perdonar, hay quien tiene que pujar para ser generoso, hay quien tiene que pujar, y tiene que pujar porque es un mandamiento aprendido. Pero si tenemos la vida, ella fluye naturalmente. Yo no sé cuántos han percibido que tenemos dos tipos de sabiduría en nuestro ser. Yo no sé si lo hemos percibido. Una que es nuestra y una que no es nuestra. ¿Sí la hemos percibido algunos o no? Algo que decimos: yo lo haría así, pero algo se atraviesa y dice: pero no, así no se ha de hacer. Como si tuviésemos dos pensamientos, como si tuviéramos ambivalencia, como el apóstol Pablo: lo que yo quiero hacer es esto, pero esto es lo que no debo hacer, pero paremos como bipolares. Si nos analiza por ahí un psicólogo de los de hoy día, va a decir que somos bipolares, porque tenemos dos naturalezas y las tenemos. ¿Qué hacemos? La Biblia lo dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué es la bipolaridad? Pues tener, según el psicólogo, una distorsión de la personalidad. Pero nosotros tenemos dos naturalezas, indudablemente. Un viejo hombre viciado en sus delitos, pecados y sus vicios, y una nueva naturaleza que viene de Dios, las cuales luchan entre sí, dice la palabra, para que no hagamos lo que queremos, sino que o lo que el enemigo quiere o lo que Dios quiere. Esa es la verdad. Por tanto, tenemos dos sabidurías: una que es carnal, terrenal y diabólica, animal, carnal, terrenal y diabólica, y una que viene del cielo. ¿En cuál nos movemos? Fácil. No tenemos que pujar. Llegó ese hermano, ahí viene y seguramente viene a jactarse. ¿Cuál es esa? Carnal, terrenal, animal y diabólica. Uy, me llegó este billetico. Oiga, hermano, y las ofrendas de la iglesia, ¿cómo le ocurre? ¿Esa cuál es? Carnal, terrenal, animal y diabólica. Oiga, hermano, ¿vamos a la iglesia? Claro, mi hermano, vamos a la iglesia, tengo que alabar al Señor. ¿Esa cuál es? ¿Sí que la podemos diferenciar? ¿Será que siempre nos movemos en la espiritual? Muchos de nosotros tenemos que acallarnos a nosotros mismos. A mí me pasa muy frecuentemente que actúo así, y es cierto que no es así, pero no porque diga tengo que corregir para que alguien me vea, sino porque ciertamente algo en mí me impide hacer lo que en otro tiempo haría fácilmente. ¿Cuántos hemos dicho una palabra fea? ¿Sí? ¿Y qué pasa enseguida? ¡Ay, no! Como que nos quisiéramos morder la lengua, como que quisiéramos arrollarnos en el momento, pero uno está manejando y no se puede arrollar porque se estrella, y decir: perdóname, Señor, ¿cómo dije esta bestialidad? ¿Sí o no? Eso nos ha pasado a todos, porque tenemos dos naturalezas. ¡Ay, pero que mi papá, qué le pasa, no sea bruto! ¡Ay, cómo le dije eso! Porque salió inmediatamente el viejo hombre, el animal, el indio con las flechas. Pero hay una parte interna que inmediatamente también aflora, si la tenemos. Si no la tenemos, estamos tranquilos. Vamos y no pasa nada. No hay ni remordimiento y mucho menos arrepentimiento. Remordimiento es sentirnos como que tenemos acidez estomacal. Nos toma un poquito de milanta y sale. Un poquito de apacentar la conciencia y sale. 2 Ave Marías y un Padre Nuestro, 3 golpes en el pecho y ya nos sentimos bien. Sacamos el plato de sopa y se la damos al perrito que está en la esquina y ya sentimos que estamos listos. Hemos igualado. Le damos una ofrenda al hermano de lo que nos sobra y ya. Y quedó nuestra conciencia apaciguada. Pero el arrepentimiento da para más. Toca resarcir, toca devolvernos, toca voltear para el otro lado, toca mirar para donde no estábamos mirando, toca cambiar de visión. A eso nos referimos con esto. Una nueva vida, una nueva sabiduría, la sabiduría de Dios. ¿Podemos pedirle a Dios sabiduría? Sí, si quiere esa virtud. Salomón la tuvo, sabiduría tuvo, pero no tuvo la vida. Como no tenía la vida, obró la sabiduría. Y en un momento determinado la sabiduría, como la de Luzbel, se corrompió. Y como corrompió su sabiduría, cayó como un rayo fulminante a tierra. Como flash a tierra. Yo vi cómo caía Satanás como un rayo. Pervirtió su sabiduría. ¿Podemos pervertir la sabiduría nuestra? Por supuesto. La que Dios nos da, por supuesto. Pero la que es de Dios, no, porque tendríamos que pervertir al Hijo de Dios y eso no pasará nunca. La garantía de que Cristo es nuestra sabiduría es: Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Dilo, Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Y no es a futuro, es aquí y es ahora.
Él está aquí ya. Él quiere, cuando tú vas a actuar, cuando yo voy a actuar, que detengamos un momentico y frenemos y digamos, como el piloto, ¿piloteo yo o pongo el piloto automático? Es una determinación del piloto automático. Entonces, ¿qué va a pasar? La computadora toma control, lee, sensa las temperaturas, las presiones y las velocidades, combustible y todo, y empieza a gobernar el avión mejor que este hombre que estaba ahí pilotando. ¿Ya? Uno de estos, el Airbus ya puede aterrizar solo, casi que puede despegar solo, porque el piloto automático lo puede hacer. Nuestro Dios, como yo digo, qué torpeza la de los hombres que escriben ahí atrás, Dios es mi copiloto. Es una torpeza, toca decir, Dios es mi piloto, yo soy su copiloto. ¿Quién quiere manejar cuando Él está manejando? ¿Quién quiere manejar la vida cuando Él nos va a guiar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dios es sabiduría nuestra, Dios es sabiduría mía, Cristo es sabiduría en mí. Es equivalente al ejemplo de Moisés y Aarón. ¿Recuerdan a Moisés y Aarón? Dios le dijo a Moisés, ve y habla al pueblo, ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo que son las 12 para que hagan sus frijoles, deja ir a mi pueblo. Yo digo, sí señor, ya los dejo ir, deme 2 segunditos, deja ir a mi pueblo. Y Moisés le dijo, pero señor, el problema es que yo me pongo muy nervioso cuando hablo con otra gente. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo que tú vas a hablar, yo estaré en tu boca? ¿Acaso no soy yo conocedor de Aarón tu hermano? Ve, porque él será tu boca. ¿Qué le dijo? Aarón será tu hermano, el que habla. La elocuencia no será la tuya, será la de Aarón, pero tú le dirás lo que hable. Amén. Amén, amén. Sí, así es. Si entresacares lo vil de lo precioso, serás como mi boca. Si te limpiares, yo te usaré. Tú hablarás, pero yo estaré en tus labios. Yo te diré lo que tienes que hablar. Él estará en nuestros labios, mi hermano. Aarón estaba hablando, la elocuencia de Aarón, pero los pensamientos de Moisés. Señor, en esta ocasión yo tengo que hablar con el jefe, Señor. Ay, tú estás en mí, tú eres mi sabiduría, tú eres mi esperanza de gloria. Toma el control, dame la palabra para estos hermanos que voy a hablar. Dame la palabra para con el jefe, Señor. Dame la palabra para con mis hijos. Hoy los voy a exhortar y no quiero lastimarlos, pero quiero que me entiendan, Señor. Dame la palabra, yo necesito que tú estés en mí, que sea tu sabiduría, Cristo en mí, sea mi sabiduría aquí y ahora. Amén, mis hermanos. Amén. Podemos leer Proverbios 2 en la casa con leche y bocadillo, otra vez. Amén. Cada uno puede darse cuenta de que eso es así, de que tenemos 2 tipos de pensamientos, una que es sabiduría de Dios y otra que no es de Dios. Les invitaría a que miraran por allá en Éxodo 14 en adelante. Es el pasaje que acabo de citar de Aarón y de Moisés, donde Moisés usa la boca de Aarón. Amén. Y permitamos que Dios nos use. Si tenemos la mente de Dios y la sabiduría de Dios, Él nos va a decir, tiempo de ir a leer un poco de mi palabra, tiempo de profundizar y de conocer más de los misterios de lo que yo soy en ti. Porque si tú estás en mí y yo estoy en ti, pídeme lo que quieras, que he hecho es. Salud, yo soy tu sanidad. Fortaleza, yo soy tu fortaleza. Oye, redención, yo redimo tu cuerpo. ¿Quieres que te lo redima allá el día de la muerte, el día de la eternidad? Lo haré, porque la semilla está en ti. Y cuando el trigo cae, no sembré un pedazo de latón ni de chatarra, sembré una semilla de vida y resucitará incorruptible. Si la quieres ya, yo soy tu redención, yo puedo sanar tu cuerpo. Puedes caminar con enfermedad o puedes ahondar en esto y entender que yo soy tu redención, la redención de tu cuerpo. Amén. Amén. Inclinemos el rostro, mis hermanos amados.